Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Virgo, con este 9 de bastos, se ve que muchos de ustedes están en un periodo de cansancio, en un periodo donde han tenido que resistir muchísimo. Acá han tenido que aguantar, estás sosteniendo algo poco fácil. Es como si ya no dieras más, como si estuvieras resistiendo hasta el último momento. Estás ahí aguantando, pero todavía estás de pie. Esta carta, cuando a mí me sale, normalmente yo la veo como, no sé si han visto la foto de la persona que está excavando y aquí están los diamantes, el oro, no sé lo que está buscando. Y la persona pues desiste aquí ya cuando está al borde, a un paso de lograr sus objetivos. Pues precisamente es lo que te dice el 9 de bastos, que aguantes, que no te rindas, que resistas un poco más, que lo mejor está al venir, pero necesitas que te mantengas firme todavía por un tiempito más. Y la reina de bastos aquí está diciendo que después de esto vas a estar tomando el control, vas a estar fortaleciéndote, vas a estar empoderándote, vas a pasar de aguantar esa situación a dominarla, a controlarla. Acá puede ser una mujer que te ayude de forma directa generando un movimiento, generando un progreso, o simplemente podría ser que tú mismo encarnaras esta energía para acelerar esto. La reina de bastos le pone impulso a lo que sea que tú estés haciendo, le pone energía, le pone impulso, le pone acción. También esta carta representa que podrían estar teniendo éxito en sus asuntos económicos, en sus negocios, en el trabajo que estén haciendo. Aquí definitivamente se podría estar produciendo una estabilidad y un progreso debido a la energía de esta reina de bastos, que representa la acción, el moverse, el salir de la situación que sea en la que estés, ¿ok? Es lo que representa esta reina de bastos. Y este 6 de espadas, por su parte, me está diciendo de que acá efectivamente ustedes se van a estar moviendo del lugar donde están. Acá hay un avance, aquí hay un progreso, aquí van a estar saliendo de esta situación. Esto puede reflejar para muchos un cambio de puesto laboral, o mudarse hacia otra ciudad, mudarse hacia otro estado, mudarse hacia otro país. Aquí definitivamente muchos de ustedes podrían estar experimentando en los próximos días un viaje, un movimiento, una transición hacia algo más tranquilo. Van a estar dejando esta carga definitivamente detrás, así que nada. También esta carta puede referirse no a que te estés cambiando específicamente de trabajo o mudándote de casa. También puede referirse simplemente a un viaje de placer, un viaje de vacaciones, un viaje para desconectar y salir de esta situación ya de resistencia, de no aguanto más, de estoy cansado, de voy a rendirme. Pues definitivamente un viaje no les vendría nada mal a muchos de ustedes. Vamos a ver qué cartas me salen para este 6 de copas. Aquí Virgo, con esta carta de la luna, me está diciendo que el camino por el que ustedes están transitando actualmente, o el que van a estar transitando, no tienen la información completa. Aquí falta información. Pueden existir dudas, puede existir confusión, pueden sentir algún tipo de emociones alteradas, alguna percepción distorsionada. Aquí algo podría no estar sabiendo cómo realmente es. La carta de la luna también me dice que pueden existir obstáculos pequeños, obstáculos que tienes que prestarle atención para que no se vuelvan graves. ¿Cómo te podría interpretar esto? Fácil. Cuando comenzamos un nuevo empleo, cuando comenzamos un emprendimiento, o cuando estamos ya en un emprendimiento, o cuando estamos en un empleo, hay cosas o problemas que podrían estar presentándose. Tú sabes que vas a salir bien en ese trabajo, tú sabes que tu negocio está súper bien o que va a ir muy bien, pero las pequeñas dificultades que se te podrían aparecer son, por ejemplo, en tu trabajo, alguien que quizás no esté de acuerdo con lo que tú haces o quiera tu puesto de trabajo, algo que se te rompa o que hagas equivocadamente, y entonces si tú lo arreglas a tiempo, si estás al tanto, pues eso no vendría a mayores, no tendría complicaciones. Si trabajas por tu cuenta o si tienes un pequeño negocio o un negocio,
pues definitivamente tienes que estar al tanto, por ejemplo, de si un proveedor te falla, tener otro proveedor o tener materiales suficientes para, si eso se atrasa, si no te lo dan a tiempo, tú tener con qué continuar laborando. También si algún cliente pues no te paga a tiempo, quizás pedir una parte adelantada, o si un cliente te saca, no sé, eres manicurista, eres peluquera o peluquero y viene alguien y te saca una cita, voy tal día a atenderme contigo, y esa persona no viene ese día esa cita y pierdes pues esa cita, pues entonces si tú pides una cuota, por ejemplo, por adelantado, nada, esos clientes pues casi que obligatoriamente van a ir, a menos que sea por fuerza mayor, no van a perder su dinero, ¿ok? Entonces esas cosas puntuales sí tendrías que estarlas mirando, sí tendrías que estarlas chequeando, que te paguen las cosas cuando tienen que pagártelas. Esos son los pequeños problemas que podrías tener. Y el Rey de Espadas me está diciendo de que ustedes van a tener la claridad mental suficiente, van a estar actuando con lógica, van a estar resolviendo todos estos problemas que se le podrían estar presentando y no se van a dejar guiar por las emociones. Por ejemplo, alguien no te pagó y te dijo, tu X o Y problema y no pude pagarte, pero no te pude pagar a ti, pero sí pudo ir a hacer otra cosa, ¿ok? Y muchas veces vemos estos casos. Entonces aquí tú no vas a estarte dejando guiar por las emociones, decir, ay, sí, pobrecito, no me pudo pagar. No, ya tú cobraste tu anticipo o ya tú lo cobraste antes y resuelves ese problema y no dejas que las emociones se involucren en esta situación. Así que vas a estar resolviéndolo espectacularmente bien. Y el 6 de copas, pues acá el 6 de copas, aquí hay el retorno de algo conocido. Aquí hay una conexión con el pasado, puede ser un empleo anterior, puede ser un ex compañero de labor que esté llegando a tu vida, puede ser un antiguo trabajo que estés pensando en retomar, algún negocio que ya habías hecho o alguna inversión que habías hecho y podrías estar pensando en volverla a hacer. Algo que ya tú conocías, algo que es del pasado, aquí se podrá estar restableciendo o volviendo a la vida de muchísimos de ustedes. Algo que ya conocen, algo del pasado. Vamos a ver para este 2 de copas qué cartas salen. Virgo, aquí este Rey de Bastos me está hablando de una persona que va a estar entrando a tu vida, representa a alguien honesto con carácter firme. Y esto va a permitir que todos tus asuntos, que todas tus cosas avancen, que exista un progreso. Aquí hay la intervención de alguien que tiene un liderazgo, que tiene una iniciativa. Y esta figura, la figura de esta persona, pues va a estar generando orden, dirección y resultados en la vida de muchos de ustedes. Aquí también puede manifestarse como quizás algún tipo de noticias o acontecimientos importantes que van a estar llegando. Definitivamente aquí lo que sí se ve es que las cosas van a estar avanzando. Algo que quizás estaba medio estancado, quizás no se había desarrollado muy bien, aquí se empieza a mover. También tienes la energía de la Reina de Bastos. Después de estar analizándote rapidito los 3 reyes. Vamos a continuar ahora acá. Pero al final aquí vas a poder tomar el control de la situación y nada. Esto significa que esto va a seguir progresando, que esto va hacia adelante. Este rey le pone impulso a las cosas. Y la carta de la justicia, pues nada, aquí se van a estar resolviendo conflictos o problemas que existían, como también estaba aquí este Rey de Espadas, que se iban a resolver cosas. La justicia, pues ya aquí sí está directo. Pueden ser cosas que se resuelvan en corte o fuera de corte, pero sí hay algo que necesita resolverse y se va a estar resolviendo para muchos de ustedes en los próximos días. Esta justicia puede ser lo mismo terrenal que divina, algún problema karmático que ustedes tenían y definitivamente se podría estar resolviendo para muchos de ustedes. Aquí hay una situación que se va a estar definiendo de forma clara y de forma justa. Y lo que estaba desbalanceado, quizás si había algo que no estaba ajustado, que no estaba bien en la vida de muchos de ustedes, pues aquí definitivamente se va a estar ajustando, se va a estar equilibrando y va a entrar en un modo de equilibrio completamente y de solución sobre todo. Y eso posiblemente tenga que ver con algún convenio, algún contrato que ustedes hicieron. Este 2 de copas me está hablando de unión,
de reconciliación o de conexión emocional. Aquí podría ser un vínculo que se estabiliza o se fortalece, o simplemente una relación contractual que ustedes tenían y necesitaban resolver, y aquí pues definitivamente es lo que se refiere a esto, que se va a estar resolviendo. Esto puede ser con tu pareja perfectamente bien, con un socio, con un jefe en un trabajo, algo por el estilo, algo que representa dos partes en un contrato, dos partes que tienen muchísimo que ver una con la otra. Aquí esto es lo que va a estar definiéndolo. Puede ser lo mismo, definirlo porque existía algún conflicto, o definirlo para ajustarlo y que ahora sí quede bien. Esto podría ser perfectamente bien. La justicia no solo resolver el problema, sino establecer un contrato. Te repito, si muchos están esperando algún tipo de contrato laboral nuevo, esto podría referirse a establecer un contrato laboral nuevo. Podría también referirse a establecer algún tipo de sociedad con alguien que necesites hacer algún tipo de negocio, de inversión, y que tú estuvieras necesitando algún tipo de socio, y la justicia pues aquí podría llevarte a establecer ese tipo de sociedad. Y te repito, también puede referirse a tu pareja, a establecer algún tipo de regulación con la pareja de muchos de ustedes. Y lo que le ibas a decir de los tres reyes. Aquí, Virgo, hay doble energía de la reina y el rey de bastos. Y esto es una energía dominante repetida. Aquí hay acción, aquí hay liderazgo, aquí hay impulso, mucho impulso. Aquí pueden ser dos personas con un carácter muy fuerte, o simplemente una misma situación que se repite con intensidad, un impulso. Aquí la vida, las cosas se te van a estar impulsando, porque la reina de bastos es alguien que también, si tú estás aquí cansado, estás agotado, y ella podría estarte impulsando. Ella es la que, cuando tú estás procrastinando, cuando dices, no, lo voy a hacer la semana que viene, lo voy a hacer el otro mes, la reina de bastos dice, no, eso es ahora, eso es ya, eso es moviéndote, eso es poniéndote en marcha. Y entonces ella te pone en movimiento, y este rey también te pone en movimiento. Así que aquí hay cosas que se van a estar moviendo en la vida de muchos de ustedes. Y el rey de espadas, pues definitivamente el rey de espadas es la mente que decide, la autoridad, el corte, el orden. Alguien que pone límites, alguien que define la situación con lógica, y alguien que no se deja guiar pues por las emociones aquí. Así que aquí hay mucha energía de control y dirección, y una energía que ordena y que decide las cosas. Vamos ahora a ver con Keeper que viene para ustedes, Virgo. Wow, ya aquí no saco más ninguna. Y aquí, Virgo, con esta carta del Sudden Wealth, disculpen mi inglés, pues aquí esta carta significa que va a llegar una ganancia repentina, una ganancia inesperada, algo, si ustedes ya estaban cansados, si estaban agotados, o simplemente están bien, pero siempre se puede estar mejor, ¿no? Entonces, aquí hay un dinero que podría estar llegando a muchos de ustedes de golpe. Aquí hay un cobro, un premio, un beneficio inesperado. Aquí podrían haber algún tipo de desbloqueo financiero, una mejora económica rápida. Aquí no solamente es que te pueda estar llegando un dinero rápido, ¿ok? También podría ser que tú quieres emprender algún proyecto, hacer algo, y como que de pronto tú vayas a estar queriendo empujar una puerta, estés haciendo algo con mucho esfuerzo y estés tratando de empujar una puerta, y pues de pronto no solo se te abre la puerta, es como dos portones que se abren, se caen y te dicen, dale, pasa que tú vas por ir para adentro. Entonces aquí hay una mejora notable para muchos de ustedes en su economía. Bueno, teníamos la carta acá de la justicia, que las cosas se definían. Vamos a ver un mensaje del oráculo de Los Ángeles. Uy, bueno, salió disparada la carta, no hubo ni que sacarla. A ver, la carta de Los Ángeles de la Abundancia te están diciendo, wow, haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación. Te dicen, la clave para manifestar con rapidez y extraer niveles de cargas muy altos, y la manera más fácil de aumentarlos es hacer ejercicio físico. Escoge una actividad interesante, divertida, para que te apetezca pues hacer ejercicios y se convierta en una recompensa en sí misma. O sea, que te guste hacerlo, porque si no,
pues nada, no lo haces. Entonces algo que te guste hacerlo. Entonces Virgo, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre todas las puertas se me abren. A mí siempre todas las puertas se me abren. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.